Bendito sea el Dios eterno que bendice con toda bendición en los lugares celestiales. Hoy, domingo 29 de marzo del 2020, podemos decir hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Hoy estamos reunidos por medio de las redes sociales, pues el obrero debe de estar preparado para toda buena obra. Gracias le doy a Dios, a todos y cada uno de los miembros de la Iglesia Nueva Vida en Jesús, que le dijeron sí a este llamado y que están a la expectativa de recibir la palabra de Dios para cada uno de ustedes, y sabemos que ella no regresa vacía. Hoy quiero hablarle bajo el tema la sangre en el dintel. Esto se encuentra en el libro de Éxodos, capítulo 12, verso del 1 al 13. La fiesta de la Pascua fue instituida como un acto conmemorativo de la liberación de Israel de Egipto y de su adopción como nación del Señor. La Pascua era un festival que estableció el fundamento de la nación con una nueva relación con Dios. El capítulo 12 representa la culminación del libro de Éxodos. Aquí encontramos la institución de la fiesta de la Pascua, que es una figura de lo que el apóstol Pablo hablaba en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, verso 7, cuando dice, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Leemos los versículos 1 y 2 del capítulo 12. Y el Señor habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes será para vosotros el principio de los meses, será el primer mes del año para vosotros. Este capítulo nos conduce a una nueva división en el libro del Éxodo. La primera división, formada por los capítulos del 1 al 11, se ocupa de Moisés, el libertador. Los capítulos 12 al 14 desarrollan el tema de la liberación de Israel. Primero aparece el libertador y luego se produce la liberación. En realidad, la liberación no fue llevada a cabo por Moisés, sino que fue lograda por medio de la sangre. En los capítulos 13 y 14 tuvieron lugar el cruce del Mar Rojo y la destrucción del ejército egipcio. Y nuestra salvación hoy se realiza también a través de la sangre. La sangre que el Señor Jesucristo derramó al morir en la cruz, pagó el castigo por nuestros pecados. Los versículos 1 y 2 de este capítulo nos hablan del nacimiento de una nación. Cuando Israel entró en Egipto, lo hizo como una familia. Cuando efectuaron su salida, se retiraron como una nación. El detalle interesante aquí es que Dios colocó el énfasis sobre la familia, porque fue esta la que constituyó los componentes básicos que dieron lugar a la formación de la nación. Se ha llegado a decir que ninguna nación es más fuerte que las familias que la componen. Llegamos así al pasaje bíblico que trata sobre la institución de la fiesta de la Pascua, versículo número 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Llegamos así al pasaje bíblico, y aquí entendemos que este pasaje, en estos versículos, se enfatizan dos puntos. El primer punto, la sangre, y el segundo punto, la familia. Los israelitas se habían convertido en una nación y Dios los iba a liberar, pero lo haría por familias. Continúa diciendo el versículo 4, mas si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de personas, conforme a lo que cada persona coma, dividiréis el cordero. Este versículo no dice nada de que el cordero fuese demasiado pequeño para la casa, porque el cordero sería adecuado en cualquier caso. Sin embargo, era posible que la familia fuese demasiado pequeña para el cordero. ¿Qué sucedería
si la familia fuese poco numerosa. En este caso, se esperaba que la pareja se uniese a vecinos que estuvieran en la misma situación y dividiesen el cordero. La Pascua entonces se trataba de una cuestión familiar. Veamos, por ejemplo, el relato del carcelero de Filipo y la salvación de su familia registrada en Hechos capítulo 16. Su familia no fue salva por el que el carcelero creyó, sino porque cada miembro de su familia aceptó un pacto con el Cordero. Note la frase pronunciada ante el carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así como la celebración de la Pascua, cada miembro de esa casa debía participar de la Pascua y compartir ese acto de fe para colocarse bajo la protección de la sangre que se encontraba afuera, rociada en el marco de la puerta de la casa. Continuemos leyendo el versículo 5 y 6. El cordero será un macho sin defecto de 1 año. Lo apartaréis de entre las ovejas o de entre las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Observemos que cada familia tenía que tener un cordero, y todos aquellos corderos representaban al cordero que vendría en el futuro. Dios miró a todos los corderos ese día como si fuesen aquel único cordero, el Señor Jesucristo, que fue el cordero de nuestra Pascua. Esta fiesta claramente señalaba la venida del Señor Jesucristo al mundo. Dice el versículo 7, y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas donde coman. Los israelitas tenían que colocar la sangre del cordero fuera, sobre el marco de la puerta de la casa. Al ver la sangre, el ángel de la muerte pasaría por alto de aquella casa. Dentro de la vivienda, la familia estaría comiendo el cordero, y por la fe es como si estuvieran participando de Cristo. Los niños no sabrían qué estaba ocurriendo. Entonces la pregunta es, ¿corrían peligro de muerte por no haber llegado a la edad de asumir su responsabilidad? Y yo puedo contestarle que no, porque la sangre cubría a cada miembro de la familia. Versículo número 8. Y comerán la carne esa misma noche, asada al fuego, y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. El fuego nos habla del juicio, porque tiene que haber un juicio por el pecado. Debían de comer el cordero con pan sin levadura. La levadura representaba el pecado y el pan sin levadura simbolizaba a Cristo, como aquel pan que descendió del cielo, del cual teníamos que alimentarnos. Además, deberían de participar esta comida con hierbas amargas. Aunque existen, lo reconozco, diversos significados atribuidos a esta hierba, creo que ellas ilustran el hecho de que la experiencia humana no siempre serán gratas después de haber recibido a Cristo como nuestro Salvador. Versículo 9. No comeréis nada de él crudo, ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. El cordero no podía comerse crudo, porque representaba el juicio del pecado en la vida, lo cual requería un sacrificio, y el fuego simbolizaba la purificación en ese juicio. Tampoco el cordero podía ser cocido en agua. Y aquí puedo detenerme y decir que hay personas que tratan de añadir muchos elementos a la salvación que un día se nos dio, cuando la Biblia dice que no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos, solamente el nombre de Cristo Jesús. Todo debía ser asado al fuego.
Continuamos leyendo en el versículo 10 al 12. Y no dejaréis nada para mañana, sino que lo que quede de él para mañana lo quemaréis al fuego. Y de esta manera lo comeréis, ceñido vuestros lomos, la sandalia en vuestros pies y el cayado en vuestra mano. Lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto hombre como animal. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor. La idolatría que reinaba y de la que iban a salir los israelitas era un símbolo de aquel mundo. Estimado amigo, cuando vengas a Jesucristo, deberás acudir vestido y preparado para salir del área mundana, controlada por el sistema que se opone a Dios, apartándonos de los valores que ya un día Él nos dejó. Dios dirigió estas plagas una por una contra los principales dioses de Egipto, porque todos aquellos dioses demandaban la ofrenda de los hijos primogénitos de cada familia. Por eso Dios concentró sus ataques contra todos los ídolos que representaban a los falsos dioses de aquella nación. Leamos ahora el último versículo designado para hoy, el versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde estéis. Y cuando yo vea la sangre, pasaré sobre vosotros. Y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros cuando hiera a la tierra de Egipto. Si los egipcios hubieran obedecido los mandatos de Dios, también ellos se hubieran salvado. Dios dijo, cuando yo vea la sangre, pasaré sobre vosotros. Nadie fue salvo porque estuvieran viviendo una vida piadosa, por ser buenas personas o porque eran honestos. Tampoco se les dijo que durante la noche salieran de sus casas para contemplar si la sangre todavía estaba en los marcos de la puerta. Solo tenían que tener confianza y fe en la eficacia de la sangre. Tampoco fueron salvados por haber cumplido con el rito y ceremonia de la circuncisión o por pertenecer a un grupo practicante de algún tipo de religión. Reitero que Dios dijo, cuando yo vea la sangre, pasaré sobre vosotros. Los miembros de la familia no podían alegar que tenían buenas obras. Tampoco eran por sus méritos, ni por ninguna otra cosa. Por todo ello, ¿quiénes fueron salvados aquella noche? Aquellos que creyeron en Dios. Aquellos que rociaron la sangre por los marcos de la puerta, confiando en la eficacia de ella. Todavía hay una antigua declaración profética que está vigente. El alma que pecare, esa morirá. Pero Dios en su gracia y misericordia ha dispuesto que una vida inocente pueda sustituir al culpable. Hasta que Jesucristo vino a este mundo, el sustituto era un cordero. Al llegar a Jesucristo, Él fue entonces, como lo describe el Evangelio según San Juan, como aquellas palabras que dijo Juan el Bautista en el capítulo 1, verso 29. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al recibir a Jesucristo y creer en Él, somos salvos del juicio que merecemos por ser pecadores. En aquella trágica noche en Egipto se produjo la muerte del hijo mayor en cada casa que no estaba protegida por la sangre. Y es que la aplicación de esta en los marcos de la puerta de la casa era una indicación de la fe de sus moradores, lo cual corresponde en la actualidad a depositar todos y cada uno de nosotros nuestra fe en la persona de Jesucristo y en aquel sacrificio perfecto en la cruz del Calvario cuando pagó con su sangre por nuestra culpabilidad. Quiero despedirme enfatizando que hoy tenemos la oportunidad que se nos concede a todos los seres humanos. Hoy hay una buena noticia. El mensaje del Evangelio no es la enfermedad, no es la pandemia,
No es el virus la noticia hoy en día. Hay una mejor noticia. El Evangelio de Juan 3:36 están registradas la siguiente palabra: una buena noticia. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Quiero rogarte que escuches esta palabra que es tan vigente en nuestro tiempo, como dirigidas personalmente a ti por la palabra de Dios. La verdad que se expresan pueden aplicarse en tu vida. Sus palabras son vivas y eficaces. Tú mismo puedes pedirle a Dios que la convierta en realidad para este momento. Y junto a mi amada esposa, nos hubiera gustado haber podido constar con nuestros hijos en esta hora para este momento célebre, pues vamos a llevar a cabo el simbolismo de la cena del Señor. Mi esposa y yo estaremos tomando la cena del Señor, que simboliza la sangre y el cuerpo del Cordero, y vamos a transmitir con esto que los postes y los dinteles de nuestra casa, cuando venga el ángel de la muerte, la verá y no habrá mortandad en mi casa. Y quiero decirte algo mejor: ya no necesitamos colocar la sangre en postes ni en dinteles. Basta con colocar la sangre en nuestros corazones. Basta con creer en Jesús y colocar la sangre en nuestros corazones y por fe creer en ella en este momento, y te aseguro que cualquier edicto, cualquier promulgación, cualquier espíritu de muerte que quiera venir, verá la sangre en tu corazón, en tu familia, en tu casa, y pasará de largo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto en memoria de mí. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Mi esposa tiene una adoración. Sangre que me purifica, Sangre que me redime, preciosa sangre, aleluya, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre. la sangre de Jesús. Señor, te damos gracias, Dios. Oh Padre bueno, Padre amado, Señor, en esta hora, Dios, como tu palabra lo enseña, Dios, que esa sangre había puesto, Señor, en cada dintel de cada casa, Señor. Yo oro, Dios, en esta mañana maravillosa que tú nos das, Señor, por cada familia, Señor, la familia de la tierra, Padre. Señor, la familia de la fe, Señor, por nuestra familia, por los miembros, Dios, de nuestra iglesia, Dios, aleluya, Dios, para que tú traigas paz, Señor, por medio de esta sangre que tú derramaste, Padre amado, aleluya. Señor, gracias por cada una de las familias de la tierra, Dios.
Bendito eres Dios, Padre Celestial. Te alabamos y te glorificamos. Y creo, ya para finalizar, que ha llegado el momento de que nuestras familias entiendan. No pueden vivir de nuestra fe. Así es. En aquellas casas, cada uno tenía que comer del cordero. El carcelero de Filipo recibió la salvación junto a su casa porque todos tuvieron que comer del cordero. Hoy es un momento grato y especial para que cada miembro de cada familia entienda que ha llegado la hora de darle un lugar a ese Redentor en nuestra vida. Así es. Si quieres, te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, te recibo como mi Dios y Salvador. Perdona mis pecados y mis rebeliones. Lávame con tu preciosa sangre. Ayúdame a crecer espiritualmente y en santidad, para poder vivir yo y mi familia contigo por toda la eternidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Sé bendecido tú y tu familia, Sí, Señor. y recuerda, hay paz. Aleluya.